primera etapa de la actividad se me pidió que pudiéramos moderar la intervención de los colegas que participan acá, efectos prácticos de la implementación de la ley 20.886. Exponen don Pedro Pablo Vergara, él es vicepresidente del Colegio de Abogados, profesor también y abogado con larga experiencia en tramitación, que va a exponer la visión del colegio en relación a los desafíos que los abogados tienen que trabajar para poder lograr adaptarse a estos nuevos sistemas. También la magistrada Olivia Poza, magistrado del 9º Juzgado Civil de Santiago, que conjunto con su actividad profesional también es directora de la Asociación Nacional de Magistrados y ha tenido una importante participación en mesas de trabajo destinadas a consensuar cada uno de los criterios técnicos previos para los resultados finales de los sistemas informáticos que hoy día pretenden cubrir las exigencias que la ley plantea. Y por último, don Roberto Engelberg. Él es abogado también y asesor del senador Pedro Araya, quien ha tenido una participación importante en el trabajo legislativo destinado a la construcción de esta ley y el análisis de las variables técnicas que originaron también cada una de las mociones y estructuras que hoy día conocemos. En relación al número de participantes, 15 minutos de exposición y también a través de preguntas del público. Don Pedro Pablo. Doy comienzo entonces a mi presentación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Lo que voy a hacer yo aquí es exponer brevemente la posición que tiene el Colegio de Abogados y naturalmente la mía, probablemente un poco más la mía que la del colegio, acerca de la digitalización. Se trata de analizar los efectos prácticos de la reforma, ese es el tema de hoy día. Y naturalmente ya sabemos que el Acta 54, que está vigente hace más de un año, permite saber de que este ya es un sistema en funcionamiento, nos ha permitido conocer sus vicios y algunas de sus virtudes también. En esta materia, y en eso nosotros lo he hecho recurriendo a entrevistas y encuestas que hemos hecho en el colegio para evaluar cómo ha funcionado el sistema, aprovechar la ocasión de hacer algunas críticas y también algunas sugerencias. La experiencia en esto del Acta 54 ha sido muy disímil. Los que están sin lugar de acuerdo con este sistema son los abogados que tramitan causas masivas, los abogados que tramitan causas de cobranza. Esto les ha facilitado enormemente la vida. Veíamos además en la exposición anterior que de todas las causas que se ingresan, solo un 30% se tramitan y probablemente ese otro 70% sean precisamente estas causas que solamente se presentan digitalmente y muchas de ellas quedan incluso abandonadas. De hecho, la unidad administrativa, probablemente muchos de ustedes han estado ahí, tiene importantes aglomeraciones a pesar de la digitalización, por lo que me imagino que si no existiera esta, las colas saldrían hasta el Palacio de Tribunales desde el edificio Presidente Montt. Para la tramitación de las causas ordinarias, y eso es lo que he graficado en esa imagen que está ahí, ustedes verán quién es el personaje que cayó al suelo. Ahí sí que tenemos algunos problemas porque, en efecto, la tramitación de los juicios ordinarios, con todo lo que ello significa, con la presentación de documentos, enormes cantidades a veces de documentos, la tramitación de causas digitales está generando fundado temor. De hecho, hubo una pregunta en el panel anterior de un colega que decía que yo traté de subir documentos, traté de subir escritos y el sistema no me ha puesto ni el escrito ni los documentos. ¿Cuáles son, entonces, desde este punto de vista, para recogerlas y ver qué se puede hacer para mejorarlo? Porque, como voy a decirlo un poco más adelante, nuestro colegio es partidario de la digitalización, la creemos necesaria. ¿Qué críticas hemos recibido nosotros en el colegio de la tramitación ya de la experiencia práctica que llevamos en este tiempo? En primer lugar, no hay seguridad de que se pueda alegar impedimento ante una falla del sistema. Fue lo que ya oímos y lo reitero, aun cuando el auto acordado pretende solucionar eso, y creo que eso lo va a poder corregir. En segundo lugar, hoy día el 99,99% de los documentos son analógicos, son en papel, y la verdad es que la digitalización está pensada para el futuro, cuando probablemente todos los documentos sean digitales o sean electrónicos, ahí no va a haber ningún problema. Pero hoy día nos encontramos en esa transición en que precisamente los documentos son todos analógicos y por lo tanto incorporarlos en un sistema web va a ser complejo.
En tercer lugar, los tribunales digitalizados no permiten a los abogados acceder a los expedientes físicos. Eso es un tema que ha ocurrido durante todo este tiempo, la digitalización, que por lo demás no era obligatoria y que por lo tanto nadie podía estar seguro con el solo expediente digital, significó que los tribunales se cerraran y que fuera muy difícil acceder a revisar los expedientes. Es una crítica que hemos recibido constantemente de los abogados. Unido a que normalmente el expediente digital no es todo lo íntegro que se quisiera. Ahora, en eso les debo decir, hemos recibido esa crítica de varios abogados, pero en lo personal ha sido realmente la excepción, y en eso me acordé lo que decía don Pedro García, de que no nos preocupemos tanto de las excepciones, porque no tiene sentido. La regla general es que es un agrado hoy día ver los documentos en la página web. Siempre recuerdo cuando al último día del plazo uno conseguía que el funcionario le entregara fotocopias de los documentos y ya no había tiempo ni siquiera de analizarlos. Así que, en fin, eso creemos que es. A continuación, un problema que hemos visto es que los tribunales, y tengo una demostración de eso, los propios tribunales no le tienen mucho respeto, no le tienen mucho cariño a la digitalización. Eso ha sido con el Acta 54, naturalmente con algunas excepciones, como el 22º Juzgado Civil, que no sé si el 9º es tan digitalizado, pero hay tribunales que realmente el sistema no ha funcionado muy bien. No hay certeza de obtener un comprobante acerca de la recepción del escrito, que entiendo que eso va a ser superado, y una crítica constante es que cada tribunal es un reino y que hoy día lo que ha ocurrido es que hay 30 monarcas, porque en un tribunal los escritos se reciben de una manera, en el otro de otra, etc. Ahora, entendemos que el auto acordado va a buscar precisamente solucionar ese problema. Yo lo que estoy diciendo, y era el sentido de este seminario, recoger lo que ha sido la experiencia práctica. Se ha hecho difícil consultar acerca del estado de las causas. La digitalización ha escondido a los jueces y a los proveedores, y después de oír al magistrado Puente Alto entiendo por qué, digamos, porque se pasa 400 minutos al día peleando con su computador y con las firmas digitales y claro, no tiene tiempo de recibir a nadie. Lo malo es que eso también se ha traspasado a los proveedores. Y lo escrito es una maravilla, pero también yo he aprendido de que hay cosas que es muy fácil decirlas y muy difícil escribirlas. Eso es algo que hay que evitar, que la digitalización convierta a los tribunales en una suerte de cajero automático. La digitalización hoy día, y en eso recojo lo que en parte también ha oído, en la práctica ha hecho más demorosa la tramitación, probablemente por un problema de falta de educación, falta de expedición en el sistema, y eso deberá ir terminando, pero es lo que yo he visto que ha ocurrido. La plataforma computacional hoy día no opera en línea, de hecho por un sistema de seguridad opera en un espejo, por eso que a partir de las 10 de la noche y hasta como las 12 no hay acceso a los expedientes digitales, porque lo que se está haciendo es vaciar todo el sistema del Poder Judicial a una copia y los abogados acceden a una copia, eso para evitar el hackeo. El público no tiene acceso, los abogados no tienen acceso a la plataforma misma, sino que simplemente a una copia. Una cosa que hemos oído varias veces es que, lo digo así, ha aumentado desde el punto de vista de los jueces la devoción por las estadísticas en el desempeño funcionario. Claro, como hoy día la digitalización permite muchas cosas muy buenas, también permite que haya un estricto control sobre qué es lo que están haciendo los jueces. Y los abogados nos señalan de que, en definitiva, esto ha concluido, ha terminado en que hay trabas para hacer ciertas gestiones, para hacer ciertas diligencias que no están contempladas en la ley, y vuelvo a lo mismo anterior, son distintas en cada tribunal. Es dificultosa la revisión del expediente digital, ahí no van a ver nada. Yo tampoco, pero les cuento de que si ustedes pudieran ver eso, hay algo más se ve. La mayor parte de las resoluciones se llama mero trámite. El juicio que está en la etapa de discusión dice que está en la etapa de conciliación. Elegí con maldad uno, me van a perdonar. Por eso no puso el tribunal que era, y no es de ninguno de ustedes. Y después hay unas cosas que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Certificado de remisión, no se ha remitido a ninguna parte del expediente. Ahí hay una campaña de documentos que creo que es más o menos lo único que coincide. Unido a otro problema menor, tonto, si ustedes quieren, cuando uno revisa esto, queda igual, no se pone de otro color. Entonces, uno revisa el expediente digital y 10 veces cae en el mismo trámite.
Y traje como ejemplo aquí, yo también soy árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, que ya está digitalizado, aun cuando no podemos digitalizarlo mientras no haya ley, porque yo me imagino que es lo que ocurriría con las Cortes de Apelaciones si les mandamos un expediente digital para que conozcan de los recursos de queja que corresponden. Bueno, en el sistema del CAMS ustedes ven es bastante más ordenado, no sé si alcanzan a ver, pero están las referencias al estado de la causa están correctas, discusión, conciliación, prueba. Hay una referencia un poco más precisa acerca de los escritos que se han presentado o a qué se refiere la diligencia, etcétera, lo cual facilita la labor. Esto lo digo de nuevo porque estoy analizando lo que ha ocurrido hacia atrás en miras a mejorar lo que viene más adelante. Yo supongo, y un poco vi del video que exhibió don Pedro García, de que a futuro debiera parecerse más a esto. En el extremo izquierdo hay una flecha hacia abajo, ahí uno presiona y aparecen todos los documentos y todos los escritos que han sido presentados. No crean que esto no ha sido objeto de crítica en todo caso. En síntesis, creemos, como planteamiento del colegio, que hay que tener mucho cuidado que la digitalización no transforme al tribunal en un juez virtual. Reitero, que no lo transforme en una suerte de cajero automático de la justicia. Adicionalmente, el sistema nos ha llevado a que hoy día, para proteger a las personas, no hay acceso a través del RUT, lo cual es un problema que no es bueno porque se busca la transparencia. Y por proteger a la gente se está ocultando la transparencia, va a ser mucho más difícil encontrar la existencia de causas. En la comisión, cuando fuimos por el Colegio de Abogados al Congreso, planteamos de que tenía que haber un sistema automático para certificar los impedimentos del sistema, y estoy viendo de que eso va a ser así. El sistema va a contar con un sistema automático para certificar cuando ha habido un impedimento y se ha impedido, por lo tanto, que un abogado pueda subir un escrito al sistema. Y sigue pendiente el sistema de el formato de los archivos, pero me dicen que eso viene y se va a corregir. Hay una cosa curiosa aquí que queda pendiente, la digitalización en otros ámbitos y particularmente en los tribunales superiores. Las salas de las Cortes de Apelaciones debieran contar con sistemas multimedia. Yo todavía ayer vi a un abogado que llegó con unos papelógrafos, con unos armatostes de palo. En la era de Internet, cada sala debiera tener un sistema en que el abogado pueda exponer. Los tribunales nuevos, todos los tienen. En esto, la verdad es que se ha dado una interpretación incorrecta por algunas cortes al artículo 226 del Código de Procedimiento Civil, que impide la presentación de defensas escritas. Esto no es una defensa escrita, es simplemente un apoyo que creo yo facilitaría la exposición de los abogados y el entendimiento de las causas por el tribunal. Adicionalmente, debiera crearse una agenda digital de las causas y debiera poderse seguir de un modo automatizado el número de la causa en que están. Probablemente los ministros de corte que están adentro de las salas no saben el frío que en invierno hacen los pasillos de la corte, por lo menos en la de Santiago, y cómo hay que esperar durante tanto tiempo. Y no hay para qué perder el viejo sistema, se pueden conservar ambos. Yo no dejaría de lado nuestros viejos atriles con sus números de lata y sonoros. No obstante las críticas, el Colegio de Abogados piensa que es necesario digitalizar, y en esto voy a recoger mi experiencia. Yo probablemente sea bastante mayor que muchos de los que están aquí. Cuando yo empecé a trabajar, el señor Lara, que está ahí dibujado, eso es más o menos en el año 1979-1980, que era el que atendía a la Secretaría de la Corte de Apelaciones, donde está ahí mismo, tenía un solo libro donde estaban anotadas todas las apelaciones que estaban vigentes ese día y en que todavía anotaban las resoluciones, un extracto de las resoluciones que se habían dictado. Eso fue el año 1979-1980. Era así de simple, uno llegaba y tomaba ese libro, ni siquiera se demoraba en consultarlo, no había más gente. Empezó a aumentar esto y crearon unos libros con formularios impresos. Al poco tiempo pasó eso, ya era imposible consultarlos. ¿Qué es lo que observamos nosotros? Si se siguiera con un sistema manual, las colas van a ser horrorosas. Es absolutamente imprescindible que esto se digitalice. En una sociedad de masas, si no modernizamos el sistema, esto sería imposible. Imagínense lo que serían las colas en los bancos si no existieran los cajeros automáticos, si no existiera todo el sistema electrónico. Por lo tanto, resistirse a una digitalización creo que no tiene ningún sentido. Es necesario digitalizar, tal vez no sea lo mejor. En el seminario pasado se dijo, mire, si esto es como los Uber y los taxis. Y entonces en ese seminario en la Universidad Católica estaban los partidarios de los taxis y los partidarios de los Uber. Y cuando a mí me tocó
hablar de eso, yo tenía esta misma transparencia, esa misma imagen, dije, oye, mira, si aquí ¿qué se preocupan de eso? Porque el ministro de Transportes de esto ya dijo que lo único que iba a existir iba a ser el Uber, así que por favor atengámonos a eso, porque no se va a poder seguir usando un taxi de techo amarillo para tramitar el expediente. Aprovechemos entonces el sistema, y en esto fíjense que lo recoge la ley, en la letra D del artículo 2, y es una cuestión en que quiero hacerle propaganda a nuestro colegio. Aquí es muy importante, esto porque me queda un minuto, y ahí voy a terminar. Esto es muy importante en esto de la buena fe. La letra D recoge el principio de la buena fe. ¿Y en qué consiste esto de la buena fe? En la digitalización, y se los pido a todos los abogados que están aquí. Olvídense de estas presentaciones en que la suma dice petición que indica, acompaña documento. Si la suma es un resumen de lo que está en el escrito, y por lo tanto si lo que está acompañando es una escritura pública de compraventa de fecha tanto, digan eso. ¿Qué tanto? Escribir un poquitito más de manera que con la suma se pueda entender. Los abogados vamos a ser los que tengamos que digitalizar los sistemas. No podemos dejar que los tribunales digitalicen todo. Bueno, que nos preocupemos nosotros de un modo ético, y que el colegio pueda revisar la ética de quien al digitalizar un documento lo haga de modo indebido. Eso es muy importante. Y por último, lo estábamos hablando afuera, los expedientes no son buzones. No hay para qué presentar millones de documentos, no hay para qué presentar escritos extensísimos en que con argumentos circulares los abogados, probablemente yo hago lo mismo, así que me critico a mí, repetimos y acompañamos 10 veces los documentos. Eso es un deber de lealtad que tenemos con nuestra parte, con la contraparte, con los jueces, y que la digitalización nos va a obligar, en ese sentido, creo yo, a ser más eficientes. Y voy a terminar aquí porque si no se me va a acabar el tiempo. Quiero hacer presente simplemente de que la digitalización yo no la veo ni siquiera mucho como la antesala del nuevo proceso civil. Me encantaría tener un proceso civil, pero creo que, y discutíamos con doña Lidia a propósito del financiamiento de eso, va a ser una cosa muy difícil. La digitalización es el Código de Procedimiento Civil, con algunas normas de fondo que en parte analizó don Cristian Maturana, pero cambiamos la celulosa por bits, cambiamos la celulosa por la pantalla del computador. Porque una de las cosas que planteamos nosotros como colegio y que fue acogida es que no podía seguir el sistema dual que rigió durante el Acta 54. O era digital o era en papel. Y la ley optó por el sistema digital obligatorio, con todo lo que eso significa. Permitió, eso sí, acogiendo un problema que tenemos en nuestro colegio, de que tenemos abogados que no están en la era digital, de que en casos excepcionales, que queda a criterio del juez determinar, se va a poder tramitar en papel. Pero esos van a ser casos excepcionales. La regla es que todo se va a tener que tramitar entonces digitalmente. Aprovechemos eso y, por lo tanto, disfrutémoslo y hagámoslo nuestro. Una vez que lo entendamos mejor, yo creo que va a funcionar muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, don Pedro Pablo, ¿no? por su visión y el ejemplo excepcional que mostró. Bueno, ahora la palabra a don Roberto Engelberg. Engelberg. Él es abogado y asesor del senador Pedro Araya, que participó en la comisión o en el proceso legislativo, digamos, para la determinación o la creación de la ley que hoy día estamos debatiendo. Así que también 12 minutos. Así es. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Como bien decía el moderador del panel, vengo en representación del senador Pedro Araya, quien es uno de los mocionantes de lo que en definitiva se convirtió en la ley 20.886. Y además de eso fue el principal impulsor de la ley, fuera de haber sido uno de los autores materiales. Ahora, el panel es respecto de efectos prácticos de la implementación de la ley 20.886. Y en mi caso, desde la perspectiva legislativa. Bueno, es difícil hablar desde la parte práctica de un proyecto de ley, porque toda ley se hace con una finalidad eminentemente práctica. Nadie hace leyes por pretender hacer teoría del derecho o por generar debate en la doctrina. La idea es precisamente que las leyes tengan alguna incidencia práctica, sobre todo en una ley de este tipo procedimental. La verdad no pretendo hacerle la historia completa de la ley, pero sí quiero señalar algunos principales hitos de tramitación para que se entienda cómo se llegó al proyecto que tenemos, a la ley que tenemos hoy en día.
Bueno, la moción se presentó el 19 de agosto del 2014 y fue aprobada en general por el Senado, por la Sala del Senado, el 3 de marzo del 2015, luego de haber tenido un informe de la Comisión de Constitución del Senado. Con posterioridad a eso, se abrió un plazo para la presentación de indicaciones, y fue precisamente este hito, y por eso quiero remarcarlo, donde el proyecto asumió la forma que tiene la ley hoy en día. Bueno, después voy a explicar cuál fue la idea de esta indicación, pero fue una indicación sustitutiva presentada por los mismos autores de la moción y que fue sumamente, trabajada de la mano con el Departamento de Estudios de la Corte Suprema y con el Ministerio de Justicia, de modo de llegar obviamente a una indicación que se pudiera traducir en una ley y pudiera tener una aplicación más práctica. Luego de ello señalar que, bueno, el segundo informe de la Comisión de Constitución se comenzó a discutir estas indicaciones presentadas y casi la totalidad de las disposiciones propuestas en esta indicación fueron aprobadas por unanimidad. Hubo solo un artículo dentro de todo el proyecto respecto del cual se formuló una abstención, pero todo el resto del articulado fue aprobado por unanimidad, cuestión que se replicó en el resto de las instancias legislativas. Bueno, y señalar respecto, para que tengan un poco el mapa de los hitos de tramitación, este mismo proyecto despachado por el Senado en la Cámara de Diputados, la verdad es que tuvo formulaciones menores, es decir, no se entró a modificar las ideas de fondo, sino más bien a especificar lo que ya se había discutido arduamente por lo demás en el Senado. De modo que hubo cambios en materia de técnica legislativa, sí hubo una incorporación importante que fue la incorporación del principio de la buena fe, y lo otro eran algunas aclaraciones respecto de la nueva notificación por el Estado Diario y algunas dudas que fueron planteadas en su momento por la Asociación de Receptores respecto del sistema de georreferencia y de fotografías al momento de la traba de los embargos, y el resto algunas modificaciones formales. Bueno, la idea inicial del proyecto, incluso antes de que fuera redactado, era precisamente la de hacer la menor cantidad posible de modificaciones al Código de Procedimiento Civil. Casi diciéndolo a nivel de broma, cuando estábamos comenzando a trabajar, la idea era incluir en el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil una habilitación para que la Corte dictara un auto acordado que convirtiera el procedimiento en un procedimiento electrónico. Ahora, en la medida que íbamos estudiando más el tema, la verdad es que fuimos llegando a la conclusión de que esa finalidad iba a ser imposible, al menos se iban a requerir algunas modificaciones mayores, y eso fue lo que motivó la estructura con la cual se tradujo en definitiva la moción, que era un artículo 1 con modificaciones al Código de Procedimiento Civil y un artículo 2 con modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Bueno, en cuanto a los fundamentos, la verdad tampoco me voy a detener mucho porque ya varios de ellos han sido desarrollados por quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Pero bueno, ya es un hecho que el sistema de justicia civil es un sistema de justicia desactualizado, a lo que se suma el tema de que todo el resto de las demás ramas procesales se han ido actualizando. Bueno, tenemos experiencias comparadas respecto de tramitación digital en otros países. Hay un tema de conciencia ambiental. Es innegable el beneficio que la tramitación digital, por concepto de ahorro de papel prácticamente, produce en el medio ambiente. Y la verdad es que el principal fundamento de esta moción fue el entrabamiento del proyecto de reforma procesal civil. Y en este sentido, este proyecto de tramitación digital surge como una respuesta que dio la Comisión de Constitución del Senado, en conversaciones obviamente con la Corte Suprema y con los demás actores involucrados, para, en el fondo, ser una antesala de del proyecto de reforma procesal civil, de modo que cuando llegara esta,
tuviéramos un sistema de administración de justicia civil un poco más cercano al menos a la ciudadanía. Lo tengo aparte como fundamento el tema de la legitimación. ¿Y por qué lo pongo entre signos de interrogación? Se planteó durante la discusión legislativa que este proyecto venía a ser una forma de legitimar el Acta 54 que ya había dictado la Corte Suprema con anterioridad incluso a la presentación de este proyecto. La verdad es que varios parlamentarios lo entendieron de esa forma, pero este fundamento no forma parte de la fundamentación propia de la moción, ni se entendió así por sus autores al momento de la redacción, en el entendido que el Acta 54 tenía un alcance bastante más acotado de lo que se pretende con esta ley, y que mantenía en paralelo los sistemas de tramitación digital y en papel, salvo en los casos de acciones ejecutivas o medidas precautorias a las que no hubiera oposición o mientras no se hubiesen planteado algunos recursos. Entonces, para dejarlo claro, este no es un fundamento propio de la moción. Dentro de los objetivos, la verdad es que, bueno, de eso se ha hablado también por parte de los discursos inaugurales a este seminario. La idea es precisamente un cambio en el paradigma de la administración de justicia. Un sistema integrado de información judicial. Y la verdad es que para la concepción de este proyecto fue sumamente importante este punto y que de hecho es un punto mucho más allá, mucho más amplio de lo que se puede ver en este proyecto. Y de hecho es también uno de los puntos que se ha puesto en discusión ahora a propósito del denominado proyecto de ley de agenda corta antidelincuencia. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente los órganos del Estado la verdad es que tienen relación e intercambios de información entre ellos, pero esos intercambios de información no alcanzan los niveles óptimos. Y por eso este proyecto se constituye también como un avance en esa materia, buscando precisamente una mayor interconexión entre los distintos órganos públicos. El abaratamiento de los costos, tanto para el Poder Judicial como para los litigantes. En el entendido, claro, uno dice que hay que capacitar, hay que implementar nuevos sistemas informáticos, lo cual trae un costo, pero la verdad es que toda evolución siempre va a implicar un costo. Entonces, desde esa perspectiva, este proyecto, la verdad es que a largo plazo, visto con una visión a largo plazo, no genera mayores costos al Poder Judicial, por lo contrario, los disminuye. Bueno, el tema de la contribución al medio ambiente, la seguridad por evitar los riesgos de hackeo, facilidad de acceso y, en definitiva, todos estos objetivos se traducen en un acercamiento de la justicia a la ciudadanía, que eso es lo que se busca, en definitiva, con este proyecto como una antesala al proyecto de reforma procesal civil. Dentro de los antecedentes, bueno, está el resto de los procedimientos reformados, obviamente se tuvieron a la vista como una experiencia para poder llevar adelante este proyecto. Menciono acá dos autoacordados de la Corte Suprema relativos a la tramitación electrónica que son previos a esta ley. Uno relativo a la tramitación de los recursos de protección, causa en contra de las ISAPRES por adecuaciones de planes, y otro es el autoacordado que regula la tramitación electrónica de los tribunales con competencia civil, que es el Acta 54. Bueno, y vinculado con este punto también, y a propósito de los fundamentos, lo que mencionaba de la legitimación, todo el tema surge porque dentro de esta acta existe un voto disidente del actual presidente de la Corte Suprema, en la cual él señala que no está de acuerdo con el contenido del Acta 54 porque faltaría una habilitación legal para ello. Y eso fue lo que dio pie justamente a esta confusión existente en cuanto a los fundamentos que daban lugar a este proyecto de ley. Bueno, y el resto de los poderes del Estado, la verdad es que hay bastantes sistemas digitales. En el Poder Ejecutivo está el plan de gobierno, Chile sin papeleo,
y está la unidad de modernización y gobierno digital, que depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El Servicio de Impuestos Internos, ¿para qué les voy a decir? Todas las declaraciones hoy en día prácticamente son digitales. El Servicio de Registro Civil y, por su parte, el Poder Legislativo también tiene un sistema informático propio de seguimiento de los proyectos de ley, donde están todas las personas que concurren a las comisiones, etc. Entonces, se nos estaba quedando un poco atrás el Poder Judicial respecto del resto de los poderes del Estado. Y aquí viene el punto que yo quería plantear respecto de la tramitación. Aquí fue en la indicación que se produjo en primer trámite el gran cambio que se introdujo en lo que es en definitiva esta ley. Y se decidió en esa indicación sustitutiva hacer una ley independiente, además de las reformas al Código de Procedimiento Civil y al Código Orgánico. ¿Por qué razones? Primero, porque si el fundamento nuestro es generar una modificación al procedimiento civil, lo más probable es que el Código de Procedimiento Civil se derogue. Por lo tanto, incluir modificaciones dentro del Código de Procedimiento Civil, siendo que ya estamos diciendo que en algún momento vamos a derogarlo cuando se haga la reforma procesal civil, la verdad es que parece un poco contraproducente, y por eso mismo se decidió crear una ley especial sobre tramitación electrónica. Y de la mano con eso se buscaba ampliar el alcance de esta ley. Y, por ejemplo, se abarcó los temas de patrocinio y poder electrónico, la constancia de las actuaciones de los receptores, la interconexión con las demás instituciones públicas, lo que ya exponía, y el secreto y reserva de las actuaciones. Bueno, en cuanto al ámbito de aplicación, el proyecto original no contenía una norma respecto del ámbito de aplicación, pero sí se entendía que al incluir modificaciones al libro primero del Código de Procedimiento Civil, se entendía supletoriamente aplicable. Y bueno, esto se introdujo en la indicación expresamente el ámbito de aplicación, ampliando bastante el espectro que se pretendía alcanzar con el proyecto. Bueno, durante la tramitación la verdad es que hubo intercambios de opinión con prácticamente todos los actores involucrados en el sistema de administración de justicia, y la verdad es que hubo amplio consenso, salvo apreciaciones particulares en algunos puntos respecto del proyecto. Bueno, el contenido de la ley, a grandes rasgos, es el cambio en el soporte, acompañado de algunas modificaciones procesales, como son, por ejemplo, la eliminación de ciertas cargas procesales que ya se entendía, ya podían ser un poco discutibles con el sistema de tramitación analógico, digamos, y que en este nuevo sistema digital se entendían que iban a ser más objetables, y por ende se decidió eliminarlas. Por ejemplo, el deber de comparación en segunda instancia, con las consecuencias procesales que su incumplimiento acarrean. Y en cuanto a los puntos de aplicación práctica, y con esto voy ya terminando, que es precisamente el objetivo de este panel. En primer lugar, se discutió respecto de la entrada en vigencia de esta norma, porque existía una preocupación por generar esta dualidad entre procedimiento análogo y digital. Y porque en el entendido que la disposición transitoria dispone que solo las causas nuevas se van a tramitar digitalmente y las antiguas siguen su procedimiento conforme a las reglas con las cuales se iniciaron, se generaba esta duda. Pero la verdad es que actualmente ya con el Acta 54 eso sucede. Entonces no es un problema que en el corto plazo debería solucionarse. Hubo discusiones acerca del alcance de las tecnologías en las regiones, es decir, si todos los tribunales eran capaces de asumir esta carga, a lo que se respondió afirmativamente por parte del Poder Judicial, por lo tanto no hubo mayores objeciones. El principio de publicidad fue uno de los aspectos que me atrevería a decir más controvertidos de la tramitación legislativa, junto con el tema de la georreferencia y la fotografía de las notificaciones, que fue un aspecto planteado por la Asociación Nacional de Receptores. Bueno, y como solución a todos estos problemas que se podían generar en la práctica, se propuso precisamente
encargar la gestión de los aspectos técnicos y más prácticos al Poder Judicial mediante autoacordado. Y eso es precisamente lo que ha hecho el Poder Judicial con la dictación del Acta 37, que regula todos los aspectos encargados por la ley a su tramitación, con el objeto de generar una ley que sea flexible, que permita ir mejorando y avanzando tecnológicamente y no que implique hacer nuevas reformas para lograr solucionar algún impedimento técnico o procesal menor que se haya generado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, don Roberto. Ahora le damos la palabra al magistrado del 9º Juzgado Civil de Santiago, doña Lidia Poza. También 12 minutos. Muy buenas tardes. Agradezco a la Universidad de Chile la invitación, a la Excelentísima Corte Suprema y en realidad a todos aquellos y aquellas que están interesados en mejorar la instancia de comunicación de todos los operadores y operadoras de justicia para poder conversar, porque estos son asuntos finalmente que tienen que ver con nuestra labor diaria, con nuestro trabajo. Considerando ya todos los aportes de quienes me han precedido, ¿no es cierto?, me gustaría, sin embargo, compartir algunas reflexiones acerca de los cambios que hemos estado evidenciando los tribunales civiles a nivel nacional y particularmente los juzgados civiles de Santiago, y que han cobrado mucha relevancia a propósito del Acta 54 primero y ahora de la Ley de Tramitación Digital. Permítanme estructurar mi ponencia sobre tres interrogantes. La primera es si existe en realidad una justicia civil. O para ponerlo en términos no tan metafísicos, ¿existe una judicatura ordinaria civil? ¿Qué hacemos los jueces y las juezas? Yo defiendo la pertinencia de esta pregunta porque pasamos semestres enteros enseñando a nuestros alumnos y a nuestras alumnas todos los vericuetos de los artículos 254 y siguientes. Sin embargo, estos mismos alumnos y alumnas en sus primeros 3 años de recibidos como abogados no van a tramitar juicios civiles. Van a tramitar cobranzas, arrendamiento, cambios de nombre y a lo mejor algún precario va a ser un poco más animada la cosa. De manera que la respuesta a esta pregunta en principio es no existe la justicia civil. Este es un gráfico de los asuntos que fueron dispuestos para fallo en mi tribunal durante el año 2015, que no difieren mucho de las cifras que nos mostró el magistrado García. Y ahí tenemos de un total de, estos son los ingresos de mi tribunal, de 11.046, eso sacando las masivas, sacando esas otras que todos sabemos que no se tramitan. 8.669 causas, es decir, un 78%, un poquito más, son juicios ejecutivos. Y 431, es decir, 3,90% son ordinarios duros. El resto son asuntos que uno podría decir, con excepción del ese ordinario de Hacienda, que fueron 9, todos los demás son de menor cuantía, sumarios, nombramientos de árbitro y algunos sumarios especial que sí pueden tener bastante relevancia, que están en número ahí de un 2,21%. Esa es la realidad, ese es mi trabajo, es decir, mi carga de trabajo es dedicarme durante toda mi jornada, en un 90% de mi tiempo, a tramitar juicios ejecutivos, los cuales ni siquiera llegan a fallo, ¿sí? Es decir, me preocupo de los embargos, me preocupo de la salud crediticia del país. Y es lo que hacemos los jueces a nivel nacional y la mayoría probablemente los abogados que están acá hacen también lo mismo. No le pongo juicio a esto, no sé si es bueno o malo, yo tengo una propia opinión, me parece que estamos aquí con un recurso caro, dedicado a asuntos más bien administrativos, pero en fin, esa es la realidad de los juzgados. Una segunda cuestión en este mismo orden de cosas, y lo traje aquí también gratificado, claro, está un poquito más chico, quizás no lo van a ver tan bien, pero ese gráfico ahí está con esa mascada grande como del queso, color rojo, esos son los juicios ejecutivos. Eso es lo que nosotros acabamos de ver en la lámina anterior. Y es bien sensible este asunto, ¿eh?
Vamos a ir ahí. La pregunta entonces, si existe acceso a la justicia, parece que en principio la respuesta sigue siendo no. La segunda cuestión de la que los jueces y juezas, por lo menos en el último tiempo, hemos estado bastante preocupados, incluso a nivel institucional, es si existe en Chile acceso a la justicia o qué significa en buenas cuentas el acceso a la justicia. Y hablamos de conocimiento de los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, derecho a que sus conflictos de relevancia jurídica sean resueltos por un juez imparcial y obtener del sistema judicial una respuesta pronta pero que también sea efectiva. Y aquí parece que está enmarcado el tema que nos ocupa hoy en día, ¿no? Porque además está el poder comprender la decisión y las razones de esta decisión como parte de este acceso a la justicia. Hace unos días me pidieron, bueno, porque eso nos va a llevar al pleno desarrollo, que yo lo veo así, ¿no? Eso me gustaría para Chile. Bien verde. Bueno, ¿en qué cambia esto la ley de tramitación digital? Yo les quisiera contar como anécdota que hace apenas unos días me pidieron contestar una encuesta del CEJA, del Centro de Estudios de las Américas, y la pregunta era muy simple, decía, ¿qué problemas visualiza usted en relación con las mujeres en el tema de acceso a la justicia? Y por eso quiero enlazarlo luego con esto. La verdad es que me puse a revisar las causas y me di cuenta, por alguna razón que desconozco y que invito a algún tesista que se inscriba para hacer algún trabajo sobre eso, las mujeres no son las mayoritarias en los litigantes, en los juicios ejecutivos, que son lo que nos ocupa ese 90% del tiempo. Yo no sé si porque no acceden al crédito o porque pagan sus deudas. Pero me parece a mí que lo que tenemos en realidad es un debe con este tema de acceso a la justicia. De manera que hablar de una judicatura civil con un porcentaje tan mínimo de asuntos y hablar por otro lado de acceso a la justicia cuando en realidad ese tema se resuelve a través de otras vías, nos lleva a preguntarnos la pertinencia, por eso la pregunta, ¿en qué cambia todo esto la ley de tramitación digital? Porque he escuchado de la mayoría de mis antecesores que esto va a ser un tremendo cambio para el acceso a la justicia y va a ser un gran cambio para la justicia civil en este país. La verdad es que respecto a lo primero, lo que hace esta ley de tramitación digital es simplemente cambiar un soporte papel por un soporte digital, no es más que eso. Pensar que a través de esta vía incluso podríamos tener la antesala de la reforma civil, a mí me parece bastante duda. Y soy de aquellos que piensan que esto de los Uber y de los taxis, que lo que tenemos aquí en realidad es una suerte de maquillaje, un traje que nos queda grande, un vestido que no le queda a este sistema y que nos ha obligado y nos está obligando a hacer un tremendo esfuerzo por entender, primero, cómo funciona el sistema, en segundo lugar, utilizarlo y en tercer lugar, convencer a todos aquellos quienes trabajan con nosotros de las bondades del sistema. Yo en particular soy de aquellas que defiende el uso de la tecnología al interior del Poder Judicial, pero la defiendo porque no es un asunto nuevo, llevamos 15 años con equipos y computadores. Lo que sí me preocupa es que desde allí extrapolemos esta posibilidad de que el acceso a la justicia y la resolución de los asuntos civiles duros propiamente tales, en definitiva, sea cambiado por esta ley de tramitación digital. Los objetivos que ha declarado esta ley son profundizar el proceso de modernización del sistema judicial chileno, incorporando los progresos tecnológicos a la Administración de Justicia a efectos de reducir los costos que asumen las partes y el Poder Judicial a través de la sustitución del expediente en papel por una carpeta electrónica, lo que contribuye a un mejor y más seguro acceso a la justicia. Bueno, modernización del sistema judicial chileno, ya les dije hace 15 años que tenemos equipos, de manera que nuestro problema ni siquiera va por los hardware, sino que quizás va por los procesos propiamente tal. Y yo les quiero contar que hay una mesa de jueces civiles que hemos asumido la tarea, porque no nos queda otra probablemente, pero lo hacemos con mucho interés, de hacer que esta carpeta digital de la cual ustedes van a empezar a hablar, porque ya el expediente ya simbólicamente va a quedar ahí guardado en nuestros anales de la historia, pueda ser más amable y podamos conversar mejor con este sistema. Evidentemente estamos enfrentados a una cultura judicial que a todos nos cuesta mucho lograr entender cómo esto funciona, pero
si nosotros consideramos que el objetivo de esta ley es modernizar el Poder Judicial, solamente los invito a entender o a pensar que esta modernización va únicamente por la posibilidad de sustituir una carpeta digital por un expediente. Desde luego hay algunas otras cosas más domésticas de las que me voy a hacer cargo más adelante. En cuanto a la reducción de los costos, yo creo que eso puede ser paulatino. Efectivamente vamos a tener quizás pasos más rápidos, menos papel, menos tiempo invertido en entregar los escritos, en entregar nuestras demandas, en nuestra resolución. Por ahora ese menor costo no se ve reflejado porque hemos tenido que gastar ingentes cantidades de dinero en nuestros nuevos equipos, en capacitaciones, y yo les voy a decir que la mayoría de nosotros todavía imprimimos porque necesitamos mirar el papelito, así que yo creo que ahí tenemos también un desafío que hacer nosotros en relación con nuestras propias capacidades y nuestras propias habilidades. Y aquí quisiera llevarlos a un punto que me parece crucial y que es el tema de las buenas y de las malas prácticas, porque denostar un sistema tecnológico solo por el hecho de existir, en tantos beneficios que nos pueden dar, nos lleva a pensar qué hemos estado haciendo entonces los jueces, es decir, qué prácticas tenemos al interior del tribunal y qué prácticas tienen los abogados también en relación con la forma en que plantean sus litigios. Yo creo que ahí hay un cuestionamiento que este sistema ha venido también a realizar, porque no solamente transparenta la labor de los jueces, no solamente transparenta o permite el control con lo que pasa con nuestros subalternos, sino que también permite controlar la labor que los abogados y abogadas están haciendo. Yo les voy a contar que durante este mes me tocó resolver 3 sentencias, 3 asuntos en los cuales la parte reclamaba indemnización de perjuicios contra su abogado por no haber cumplido el contrato de la prestación de servicio. Vamos a avanzar un poco porque hay cosas que hicieron. Con este panorama y con estas 2 tesis acerca del acceso a la justicia y acerca de la existencia de un juicio civil, yo creo que a ustedes les interesa saber, bueno, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya algo se ha dicho, pero yo quisiera poner de relieve de que efectivamente tenemos una carpeta digital. Eso significa, por lo tanto, que de esta disyuntiva que existía entre cuando hay diferencia entre lo escrito en el papel y lo escrito en la carpeta se acaba. Si hoy existían algunos incidentes todavía que debíamos resolver respecto a este punto, hoy en día ya no. Solo lo que está en la carpeta digital, porque esto va a tener un resguardo de confidencialidad, un resguardo también de seguridad y de infalibilidad, es el que nos va entonces a asistir durante todo el proceso, de manera que aquello que pueda haber quedado todavía en papel, en definitiva, no nos va a dar la respuesta, sino que únicamente esta carpeta digital. Los involucrados ya se ha dicho, vamos a saltarnos, la firma electrónica, ojo aquí, hay una equivalencia funcional, es decir, hay una equivalencia entre lo electrónico y el papel y por lo tanto hay una firma electrónica en los actos jurisdiccionales y en los actos procesales, de manera que ustedes van a tener que ir ya sacando sus firmas digitales, van a tener que ir sacando su cuenta única en el registro civil, que les va a permitir acceder además a todas las jurisdicciones, incluyendo la civil y cortes. Va a ser como ese número, un número único para acceder a todas estas cuentas. Hay un periodo de transición que está con el famoso enrolamiento, no sé si a alguno ya le ha tocado hacer eso. Bueno, les tengo que contar que eso se acaba en diciembre, es decir, ese enrolamiento les va a servir solamente estos meses y después van a tener que sacar su cuenta única en el registro civil. En cuanto a la fidelidad de los registros, ya les he dicho, el registro es íntegro, en orden sucesivo, de todas las actuaciones, la publicidad también, ya también algo han señalado mis antecesores, así que vamos a saltarnos esa diapositiva, solo indicar que en mi concepto la publicidad debería ser la regla absolutamente general y si bien la ley permite, digamos, algunas excepciones, me parece que son todavía demasiado amplias. La buena fe, también hemos dicho que era un poco innecesario tenerlo, ¿no? Pero parece que necesitamos que nos recuerden algunas cosas. La actualización de los sistemas informáticos está a cargo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Ellos son
los que tienen que proveer de los sistemas, del recurso humano para que esto funcione. Los jueces estamos exigiendo que ello se cumpla, hemos puesto en todo nuestro empeño en las mesas civiles. Nosotros en ese sentido solicitamos que los abogados y abogadas también nos hagan llegar sus críticas, tal como lo ha hecho el colega acá. Yo tomé nota de todos esos datos porque son cuestiones que se pueden ir solucionando si logramos conversar correctamente. La cooperación mutua entre la auxiliar de Administración de Justicia y las instituciones públicas es un asunto que todavía no está resuelto. Es decir, nuestros sistemas están adecuándose, pero quien piense que vamos a poder estar interconectados mañana o en un mes más con el Conservador de Bienes Raíces, con Carabineros, está todavía con algún grado de ingenuidad. Ese es algo que va a demorar, que probablemente requiere hacer adecuaciones desde el Poder Ejecutivo. Habrá que convencer también a esta auxiliar de Administración de Justicia, habrá que resolver el tema de cómo se pagan esas diligencias. Por ahora el autoacordado y algunas otras instrucciones permiten, digamos, esta cooperación e interacción, pero esto es un asunto que todavía no está completo, de manera que habría que estar atentos a cómo eso va a funcionar en el futuro. La obligatoriedad de tramitar en el sistema informático, ustedes ya van a tener que irse preparando con sus pendrive, con todas sus artillería procesal e ingeniárselas para ir suministrando todos esos antecedentes a los tribunales. Aquí yo me voy a detener un minuto en esto para ir terminando también. En relación con el ministro de Fe, se prescinde la autorización de firma por el ministro de Fe, ¿sí? Va a haber una responsabilidad personal y una prohibición de compartir la firma electrónica avanzada. Además, se habilita la obtención de copias de autorizadas a través del sistema, de manera que va a estar habilitada una pestaña para que ustedes puedan obtenerla y de esa manera acceder a la carpeta de manera más remota. En cuanto al patrocinio y poder, que también suele preguntarse mucho cómo se va a realizar, la verdad es que se crean nuevas formas de constituir patrocinio y poder, pero se mantienen todas aquellas que conocemos del Código de Procedimiento Civil, ¿sí? Se va a poder autorizar a través del mismo sistema en los tribunales o a través de el acceso remoto y general del Poder Judicial para que ustedes puedan constituir patrocinio y poder adecuadamente. El registro de abogados y habilitados va a estar en el sistema informático además, de manera que si ustedes tienen ingresados sus datos, eso les va a servir para toda la causa, no van a tener que estar autorizando o demostrando que tienen el patrocinio y poder en cada una de las instancias. Hoy por hoy ya se puede hacer con los exhortos, es decir, no se puede enviar un exhorto, porque ya tenemos ese sistema de conversación, no se puede enviar un exhorto si no hay patrocinio y poder. Así que los tribunales, algunos de provincia que todavía devuelven, por esa razón, la verdad es que eso ya no debería seguir ocurriendo y ustedes deberían poder tener un mejor acceso al sistema de los exhortos. En cuanto a los documentos electrónicos, que también se ha preguntado mucho, tenía ahí bueno, en fin, los documentos electrónicos, estos deben presentarse obligatoriamente por vía electrónica, salvo que las circunstancias requieran presentación material a través de un sistema de almacenamiento de datos. Estamos pensando en un video y quizás algunos otros asuntos de los cuales ustedes ya saben cómo se manejan. Y aquí algo que quizás les puede interesar a la mayoría, los documentos ejecutivos. Si estos son electrónicos, hay que presentarlos obligatoriamente por vía electrónica, salvo también que las circunstancias permitan algún otro sistema de almacenamiento. Pero los que no son electrónicos hay que distinguir si son sitios ejecutivos que deben presentarse materialmente en forma obligatoria, esos van a quedar en custodia, no se acaban las custodias en el tribunal, después van a ir al archivo judicial, como ha sucedido siempre. Y para los otros documentos hay una alternativa, se pueden presentar en copias electrónicas por vía electrónica o se pueden presentar también materialmente quedando en custodia. No va a haber un impedimento en ese sentido para que los abogados alleguen todas sus pruebas. En cuanto a otras comunicaciones en general, se espera que puedan ser todas diligenciadas a través de correos electrónicos, se van a habilitar unas cuentas particulares respecto de cada tribunal, ya se está realizando esa gestión de manera que debería quedar habilitado eso. Yo no sé si ustedes saben, pero por lo menos los juzgados también civiles de Santiago, durante los próximos 4 meses van a haber caras nuevas, van a haber un coordinador, que es una especie de administración o jefe unidad de causa, no tiene un nombre todavía muy definido,
pero va a ser la persona administrativa encargada de responder más las dudas de tipo, digamos, de procedimiento con este nuevo sistema que a ustedes se les generen, de manera que se está trabajando también, aunque todavía no van a estar todos los juzgados con ese sistema, sino que solo la mitad, como un plan piloto, pero por lo menos va a haber un interlocutor, es decir, a quién preguntarle, ¿no? Porque eso es lo que suele generar siempre a veces el problema. Uno dice, yo me puedo adaptar, pero si tengo dudas a quién le pregunto, bueno, vamos a tener ese coordinador. Hay otras cuestiones de interés que quizás por ahora vamos a dejarlas un poco más pendientes por el tiempo. Yo solamente quiero volver a mi pregunta inicial. Es decir, hay un acceso más seguro a la justicia. Yo creo que efectivamente hay un cambio en la tramitación de los juicios ejecutivos, a lo mejor allí, pero la justicia civil propiamente tal, si es que pensamos y concordamos que todavía existe porque es un reducto del 3%, esa no va a tener ningún cambio, no hay ninguna promesa de parte de los jueces de que vamos a tener más sentencias, ni que tampoco vamos a resolver esos asuntos más rápido. Vamos a recibir las peticiones más rápidas, pero eso no significa que nuestra labor va a ser también quizás toda la rápida que quisiéramos. Va a haber más transparencia, va a haber más control, no se van a perder los escritos, eso se lo aseguramos, pero no le vamos a asegurar que podamos sacar sentencia en mayor número y más rápidamente. Bien, le damos las gracias a los panelistas. Vamos a abrir un espacio de preguntas, por favor. ¿Quién nos va a cooperar? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí. Muchas gracias. Francisco Durán. Consulta. Si bien todas las exposiciones, desde el ministro de la Corte Suprema hasta estas últimas intervenciones, han dado cuenta de lo valioso que es este nuevo sistema, veo más una declaración de buenas intenciones que efectivamente un cambio trascendental. Siguiendo la tesis de la magistrada, quiero hacer la siguiente consulta. Usted en su exposición señaló de que todos los tribunales estaban trabajando en forma unánime para poder efectuar de mejor manera este cambio. Sin lugar a dudas, nosotros que llevamos efectivamente tramitación masiva, juicios ejecutivos, nos vemos muchas veces impedidos desde el primer juzgado hasta el 30 con el tema de los exhortos. Lamentablemente, tenemos un porcentaje que ronda el 50% de los exhortos, los cuales son devueltos por los respectivos tribunales porque no contienen las piezas correspondientes. Entonces, en vista de eso, ¿cómo se va a mejorar ese sistema? ¿Qué es lo que va a pasar también? Porque tenemos en cuenta que, si bien está este seminario respecto de los juzgados civiles de acá de Santiago, también tenemos presente que tenemos juzgados desde el norte hasta el sur del país. ¿Cómo es, en este sentido, este cambio que se está planeando? Sí. Bueno, dos cosas. Lo primero, efectivamente el sistema tiene sus bondades, pero no es un sistema instantáneo. Es decir, estamos aprendiendo igual que ustedes y estamos corrigiendo todo aquello que haya que corregir. Yo quisiera aclarar, sin embargo, que efectivamente la mesa de los juzgados civiles tiene bastante representación y, es decir, tiene una representación a nivel nacional, así. Efectivamente, no podemos solucionar todo instantáneamente, pero respondiendo a la pregunta bien concreta, porque no me quiero ir tampoco por las ramas, en cuanto a los exhortos, yo diría que lo primero que hay que reconocer es que este sistema de todas maneras ha mejorado ostensiblemente lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes era una espera de 10, 12 días en una unidad que sacaba la fotocopia, y cuando usted tenía su exhorto ya habían pasado todos los plazos, si era probatorio ya no había ninguna posibilidad de tener probatorio ordinario y tenía que estar solicitando entorpecimiento, hiciera notificación de la demanda o requerimiento de pago, probablemente ya la prescripción, porque los clientes suelen llegar el día anterior, ya había llegado. Efectivamente hemos tenido alguna dificultad con una jurisdicción en particular en realidad, pero hay una mesa de trabajo con ellos, se está mejorando y hemos logrado acuerdos, de manera que yo diría que por ahora es un problema, si bien es un problema, es un asunto de lo cual no estamos haciendo cargo. Y bueno, y justamente sus intervenciones son las que necesitamos, es decir, díganos qué cosas tenemos que mejorar porque nosotros estamos al otro lado del mesón, ¿sí?
¿Otra consulta? Sí, allá al final, el caballero allá. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Reyes. ¿Aló? Sigue, Daniel. Sí, ya, hay una consulta. Que parece que no se escuchaba como mi voz, por eso disculpen. El tema, yo trabajo en tribunales del oral y lo penal. Yo veo mucha como esperanza en que esto va a cambiar y lamentablemente quiero comentarle a ustedes, más que una pregunta, nosotros nos demoramos 6, 7 años en tener conexión con Gendarmería, tener 4 años, ahora recién estamos conectándonos con el tema de registro civil. El tema de las comunicaciones electrónicas se presta para muchos problemas. Nosotros hemos tenido muchos problemas para presentar recursos que llegan a correo electrónico. Lamentablemente algunos abogados defensores, la mayoría son ellos los que recurren, entregan a 5 o 6 minutos y por temas de servidores se cae todo. El tema que quiero plantearle a ustedes es ¿por qué no insistir en una reforma, en la reforma completa del sistema procesal de Fentón, caer en el sistema procesal civil ya y en vez de no caer en esto de como bien dijo alguien por ahí, un maquillaje, porque de verdad el tema de la justicia civil se ve lento. A mí mucha gente me pregunta y yo tengo que decirle que el sistema es antiquísimo. Estaba leyendo en internet y la justicia ejecutiva está en crisis en Chile. De hecho, los tribunales se están convirtiendo prácticamente en el defensor de las compañías que prestan dinero. Entonces ¿cómo ven ustedes esto? A ver, sí, yo dije eso del maquillaje, ¿no? Y quizá fue un poco fuerte. Sí, yo creo que la solución, no completa, porque nunca hay una solución definitiva, es la oralidad y un nuevo sistema. Pero son cosas distintas, ¿no? Una cosa es no poner en esta ley de tramitación digital el acento en el sentido que esto nos va a mejorar el acceso a la justicia por completo y vamos a tener una justicia civil así maravillosa, no. Pero la tecnología se hace evidentemente imprescindible para poder entender la manera en que los tribunales tienen que empezar a tramitar. Es decir, el expediente físico ya no hay ninguna posibilidad de poder mantener por muchas razones expedientes de ese tipo, ¿no? De manera que yo creo que, si bien es cierto, hay que tener cuidado de que no se vaya a transformar esto en un maquillaje o en un traje complicado de usar y no tener una reforma. También lo es que si nosotros no entendemos que la tecnología ha venido a instalarse no solamente en las otras instituciones públicas, sino que también en el Poder Judicial, el no entender que estamos dando un salto a la modernidad. Y yo les voy a decir que como beneficio para los jueces, si bien es cierto hay algunas dificultades de utilizar el sistema, nos ha obligado a nosotros a mejorar nuestra gestión interna, pero enormemente. Si hace 6 años o 7 años cuando yo llegué a mi tribunal mi gestión era intuitiva, es decir, lo que a mí se me ocurría que podía funcionar, ahora lo tengo en estadística. Ahora puedo mirar, puedo proyectar, puedo decir, mire, tengo que poner el acento en esto, tengo que mejorar mi inventario, aquí este funcionario necesita apoyo o este otro puede hacer otras labores. Eso yo no lo podía hacer hace 7 años sin tecnología. Un segundo, don Pedro Pablo, en relación a la consulta que me formulaba el colega sobre los exhortos, ¿tiene reporte el Colegio de Abogados en relación a esas dificultades? Algunos, no hemos tenido tantas quejas como las que he oído aquí. He oído de que hay dificultad, pero nos han llegado esos reclamos, pero no en ese extremo. Siempre lo que se ha señalado es que no se ha facilitado la tramitación de los exhortos, sino que en alguna medida se ha dificultado. En algunos casos, porque hay otros abogados que han dicho que se solucionó un problema que antes existía, o sea, tenemos también alabanzas. Y quiero referirme un minuto a lo que decían antes, la reforma procesal civil. Se ha hecho grandes esfuerzos por modificar y por dictar un código procesal civil, pero sabemos, y tal vez tú lo puedas decir con más precisión, a eso le falta todavía bastante porque hay un problema de financiamiento, porque el Senado lo dejó paralizado cuando llegó el proyecto de Código Procesal Civil al Senado, porque se exigió primero la parte orgánica, y la parte orgánica todavía se está trabajando y no tiene financiamiento. Y adicionalmente, y eso ya es una impresión personal mía, pero se la oí a las autoridades de nuestro país, el problema de la justicia civil afecta a un 5% de la población. Así que no es un tema políticamente demasiado relevante. Don Roberto, en relación a esa observación general también, ¿puede darnos una opinión? Sí. Bueno,
como planteaba, sí, efectivamente el óptimo sería poder contar con una reforma procesal civil. La reforma, si bien tuvo avances significativos en la Cámara de Diputados, se despachó todo el primer trámite, ahora está en el segundo trámite en el Senado. Mi jefe también formaba parte de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, por lo tanto a mí también me tocó ver la tramitación completa en la Cámara de Diputados y después lo que se alcanzó a tramitar en el Senado. La verdad es que desde la Cámara de Diputados ya se había aprobado el proyecto con la condición de que se presentara la parte orgánica, porque hay varios puntos críticos dentro de la reforma procesal civil. Uno de esos es el tema del sistema de recursos. Entonces, ¿cómo determinar qué recursos proceden en contra de una sentencia si no sabemos si lo va a resolver un juez, 3 jueces? En el fondo es la parte orgánica la que falta para poder tomar ciertas determinaciones en materia procesal. Y lo mismo sucede también, por ejemplo, en materia de ejecución. Se plantearon diversas opciones a propósito de las ejecuciones, lo que preguntaban recién. Si las ejecuciones van a ser llevadas a cabo por un oficial de ejecución o un tribunal de cobranza, la verdad es que hay varias opciones y mientras no tengamos la parte orgánica como para poder tomar una determinación respecto de cómo se va a proceder, la verdad es que la parte procesal no tiene mayor sentido porque puede terminar siendo también una declaración de principio. Porque si no se sabe si van a haber jueces suficientes como para resolver las apelaciones que se puedan presentar en contra de una sentencia, la verdad es que la idea es precisamente tener una buena reforma procesal civil y en ese sentido es que se presentó este proyecto que terminó siendo la ley, porque la reforma procesal civil contemplaba la digitalización de los expedientes dentro de sus ideas matrices. Entonces fue un poco adelantando esa tarea al menos para tener un mejor acceso a la justicia en definitiva. Gracias. Acá abajo había una consulta. Buenas. Y tengo como 4 temas puntuales, pero creo que pueden tal vez responderle algunas preguntas. Yo particularmente vengo de San Fernando, sexta región, donde en 50 días más esto va a estar rigiendo. ¿Se lo recuerda, magistrado? Allá. Primero, no sé si el Poder Judicial o la Facultad de Derecho de la Chile, que son los convocantes de este seminario, han pensado tener tutoriales para poder consultarlo en la web. Nosotros tenemos la costumbre, por nuestra formación de letras, de que somos buenos para leer, pero esto es computación, hay que meterse el teclado, hay que hacer funcionar el sistema y muchas veces la gente se tupe. Y no sé si alguien ha pensado en tener eso disponible para verlo frecuentemente o consultarlo, ir haciendo paso a paso. Segundo, tal como decía al principio, son 50 días. Yo no sé si el asesor legislativo tiene conocimiento de si hay alguna iniciativa a nivel parlamentaria para prorrogar o postergar la entrada en marcha. Una pregunta adicional respecto a la georreferenciación, pero que no dice relación con los receptores. Hay también otros auxiliares de la Administración de Justicia que intervienen. Se ha trabajado el tema con los martilleros, los defensores públicos, porque realizan actuaciones que son muchas veces claves en los procesos o que inciden en eventuales rendiciones de cuentas, en el caso de los martilleros, objeciones, etc. Hay procedimientos judiciales que inciden en materias que ven otros tribunales. Por ejemplo, se podría tramitar un juicio de denuncia de obra nueva, que es sumario, y que en paralelo, en Policía Local, se está tramitando una infracción a la Ley de Urbanismo y Construcciones. Seguramente se van a generar mecanismos de consulta, traer a la vista expediente. Se ha visto cómo resolver respecto a aquellos tribunales que no están obligados a incurrir en el sistema. Y lo último, hay un tema que no sé si los magistrados se lo han preguntado. Hay escritos que son, entre comillas, más urgentes de resolver que otros. Una demanda nueva que está ingresando, que está cerca de vencer en plazo. Se están estableciendo criterios para resolver los primeros, postergar otros. No es lo mismo un téngase presente o una compañía de documentos dentro de plazo que esta demanda que está pronta a vencer el plazo que tiene que proveerse para poder después encargarse la notificación. Gracias. Vamos a pedir, esta es la última consulta, por el tiempo me indicaron, así que para que puedan los poneros. Lidia. Yo voy a contestar 2 por lo menos que me atañen, las otras. Voy a empezar por la última. Estamos trabajando para usted. Esos temas han llegado a la mesa.
¿sí? Lo han traído los jueces, lo han traído abogados, se pueden hacer presentaciones, pero en concreto sí, efectivamente va a haber un sistema de conversar, digamos, con nuestro sistema. Ojo que no perdamos de vista que el principio dispositivo, el procedimiento civil todavía existe, es decir, si se pretende que nosotros vayamos a buscar la prueba así instantáneamente a otro tribunal, la verdad es que eso no se va a hacer. Pero sí, para oficios, comunicaciones u otra cosa, va a haber una interconexión de manera que a lo menos esos oficios van a llegar más rápido y vamos a poder quizás tenerlo. Pero la parte tiene que velar porque eso funcione, no es un asunto que el tribunal va a hacer por sí y ante sí, ¿no? Y respecto a la primera pregunta, en términos de digamos, de comunicación al público. Bueno, esto forma parte de lo que se está haciendo, estos conversatorios, ¿no es cierto? Se están llevando a cabo en Copiapó, en La Serena, en San Fernando, va a haber también en Talca, en fin, a lo largo de todo Chile han tenido bastante afluencia de público y hemos estado tratando de responder las preguntas un poco domésticas, pero que uno entiende que ustedes necesitan ser respondidas. La Mesa Civil en particular solicitó, mediante el último acta de la última reunión la semana pasada, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial que iniciara desde ya el sistema de comunicación al público a través de cartillas u otro tipo de documentos no necesariamente digitalizados, de manera de poder llegar a la mayor cantidad de personas posible, especialmente en regiones, que es donde va a empezar el 18 de junio. Para Santiago todavía tenemos un poquito más de tiempo, pero deberíamos tener todas esas cosas a disposición. Nosotros estamos tratando de controlar que eso ocurra. Yo quiero agregar una cosa, no se olviden de que lo que cambió fue el soporte. El Código de Procedimiento Civil con muy pocas modificaciones sigue vigente, así que la verdad es que no hay ningún cambio, es taxi o Uber. Los dos lo llevan de un lugar a otro y hay que pagar. La diferencia es que uno tiene el pecho amarillo y el otro no. Pero el Código de Procedimiento Civil sigue vigente. Usted decía, por ejemplo, qué va a pasar con dos expedientes que se tramitan conjuntamente en tribunales distintos de modo digital. Usted tiene que pedir la acumulación, no cambia nada. O sea, desde ese punto de vista no hay una complicación muy fundamental con la digitalización. Es un mecanismo simplemente de donde van a hacer constar las cosas, nada más. Bueno, y respecto de la consulta sobre si hay alguna iniciativa legislativa por el tema de la entrada en vigencia, sinceramente no, y no se ha planteado tampoco. El tema de la entrada en vigencia fue un tema, o sea, se propuso una entrada en vigencia gradual y se planteó a la Corte Suprema en su oportunidad su opinión, o sea, se solicitó la opinión de la Corte Suprema respecto a la entrada en vigencia y manifestó la Corte que estaba de acuerdo con los plazos, que eran 6 y 12 meses en algunas comunas. Esto se discutió también porque, y fue punto planteado en la comisión, porque dentro de del primer grupo de entrada en vigencia estaba San Miguel. Entonces, se preguntó si eso era por un error o efectivamente se quería de esa forma, y la verdad es que fue de esa forma querido. Y bueno, si mal no recuerdo, los únicos que plantearon alguna objeción respecto de la entrada en vigencia fue el Colegio de Abogados en su oportunidad, que planteó la posibilidad de si podía ser 12 y 18 en vez de 6 y 12. Pero en definitiva se optó por los 6 y 12, que fue la opción que tomó el Poder Judicial, en el entendido que ellos tenían capacidad suficiente para capacitar a su personal y asumir la implementación de esta reforma en esos plazos. Solo para cerrar, hay un correo electrónico, tramitaciondigital@pjud.cl, es el correo de las consultas que la Corporación Administrativa del Poder Judicial dispuso para aclarar esas dudas. Y si me aclaran acá, con unas muescas un poco desesperados los colegas de la Corporación, que efectivamente sí van a haber tutoriales, y las consultas pueden formularse a ese correo. Yo creo que es importante y funciona de manera efectiva para las dudas, sobre todo en lo que se refiere a ingreso al sistema que se va a requerir para la región. Eso es todo. Sí. Gracias. Bueno, le queremos dar las gracias a los integrantes de este panel y también a todo el público asistente. Todo el seminario va a estar disponible mañana a través del canal de YouTube del Poder Judicial, por si hay personas que quieren repasar las exposiciones de todos los exponentes. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.